Antes de empezar con el episodio de hoy, quería preguntarte algo. ¿Te gustaría que tu mente te ayudara a competir mejor? ¿Quieres empezar a entrenar tu mente como lo hacen los deportistas profesionales? ¿Crees que con una mente más fuerte tu rendimiento deportivo sería mucho mayor? Pues déjame que te hable sobre el nuevo programa de entrenamiento mental para deportistas, El Camino de Mindful Sport. Un programa online de 6 semanas en el que aprenderás las claves prácticas para mejorar tu fortaleza mental, aumentar tu capacidad de concentración y lograr que tu mente se convierta en tu mejor aliada en el entrenamiento y en la competición. Podrás realizar la formación a tu ritmo con los vídeos del curso, descubrirás numerosos ejercicios prácticos de entrenamiento mental y sobre todo aprenderás a desarrollar tu propio entrenamiento para el resto de tu carrera deportiva. Y todo en tan solo 6 semanas. Entra ya en mindfulsport.es/camino y descubre todo lo que el camino de Mindful Sport te ofrece para convertirte en el deportista que deseas ser. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. ¿Qué pasaría si jugaras siempre sin presión? ¿Qué pasaría si te sintieras siempre liberado, sin ese peso que sientes en los partidos importantes? Y si te sintieras preparado para conseguir tus metas, tus objetivos. ¿Qué pasaría? En el programa de hoy, jugar sin presión. Empezamos. Hola deportista, te doy la bienvenida a un nuevo programa, el número 14 de Inteligencia Deportiva, el podcast en el que hablamos de cómo preparar la mente para el deporte, rendimiento mental, psicología deportiva, coaching deportivo. Si eres deportista, entrenador, padre de deportista o simplemente te apasiona el deporte, este podcast te va a encantar. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y en cada programa te traigo temas relacionados con el interesante mundo de la psicología en el deporte. Todo lo que necesitas para entender mejor qué pasa dentro de tu cabeza cuando compites y qué puedes hacer para controlarlo. Hoy un tema interesantísimo porque hoy hablamos de presión cuando compites, cómo gestionarla mejor, cómo anularla, cómo apartarla de tu cabeza, sacarla de tu cuerpo. En fin, hoy vas a sacar herramientas prácticas y seguro que le vas a dar un entendimiento mejor a todo eso que te rodea cuando estás presionado y las cosas no te salen. Pero antes, 2 recordatorios muy importantes y muy rápidos. Número 1. Entra en mindfulsport.es y descárgate la guía de inteligencia emocional para deportistas gratis en tu correo. Recuerda, tienes el enlace en las notas del programa. Número 2. Si además quieres vivir en primera persona una sesión de entrenamiento mental con el método Mindful Sport, entra ahora en mindfulsport.es/sesión gratis y entérate cómo puedes pedirla. Y ahora sí, ahora vamos con el tema del día, con la presión. Mira, últimamente he encontrado deportistas que me dicen, es que me supera la presión, me bloqueo y siento que no puedo jugar como lo puedo hacer realmente. Sinceramente llevo toda la semana durmiendo mal, pensando en el partido, estoy demasiado presionado. Otros me comentan que rinden muy mal bajo presión. Estos comentarios son muy habituales en el deporte y seguro que alguna vez tú mismo los has dicho o los has sentido. La presión, ¿presión de qué? ¿De qué estamos hablando con presión? Fíjate, yo te puedo decir que la presión pues es lo que tienen las ruedas, ¿no? Cuando se hinchan, están con mayor presión o con menor presión. O un globo, si un globo le metemos muchísimo aire, ¿qué pasa? Que revienta. Pues eso es justamente lo que pasa con nuestra cabeza cuando le metemos demasiada presión, que parece que acaba reventando. Estas son algunas de las referencias que te decía que en los últimos 15 días me han trasladado a algunos de los deportistas, pero de lo que se trata ahora es de entender mejor qué es la presión y qué puedes hacer con ella, cómo se genera y sobre todo cómo puedes reducirla. Eso es lo más importante. Lo primero decirte que la presión del deportista se produce cuando las expectativas de rendimiento que tienes tú mismo o que tienen otros hacia ti exceden a tu rendimiento real, o sea, cuando estás esperando conseguir algo que no depende de ti, cuando estás esperando algo para lo que seguramente no estás preparado. En el deporte, pues pasa muy habitualmente con el resultado. Cuando un entrenador dice este partido hay que ganarlo, ¿a qué se refiere? Porque si lo dicen los 2 entrenadores, ¿cuál de los 2 tiene razón? ¿Cuál de los 2 va a conseguir su objetivo o no? El caso es que, bueno, pues eso, ante una expectativa, ya no centramos nuestra atención en las consecuencias de nuestra actuación,
sino en eso mismo, en las expectativas del resultado. Como ves, esta palabra expectativa va a sonar mucho en el programa de hoy, porque es fundamental que empieces a gestionarlas de otra manera. Entendemos por expectativa la esperanza de que algo suceda, conseguir algo. Una expectativa en realidad es una suposición. Supongo que va a pasar esto. Doy por hecho que voy a conseguir esto o lo otro. Eso es una suposición. Entonces, en cierto modo, es una creencia también. Una creencia que en muchas ocasiones puede ser potenciadora, pero en otras muchas es limitante. Tú puedes creer que estás preparado para conseguir algo o puedes creer que no lo estás. Entonces, de lo que se trata es precisamente esto que estamos hablando. Que tú seas consciente de qué es aquello que estás creyendo, de qué es aquello que estás suponiendo y qué efectos está teniendo en ti mismo. Fíjate, el cerebro necesita saber qué va a pasar. Necesitamos saberlo. Siempre estamos presuponiendo lo que va a suceder. Tú fíjate cuando estás viendo una serie o una película. ¿Qué estás haciendo casi constantemente? Pues efectivamente, estás pensando qué va a suceder. Si es una película de misterio, pues estás intentando saber quién es el asesino. Estás intentando deducir qué va a pasar al final con ese personaje que te cae bien o que te cae mal. Estás siempre buscando la explicación a lo que va a pasar. Esto es una necesidad del cerebro. El cerebro necesita entender, necesita pensar que controla lo que va a suceder. Y por eso constantemente estamos teniendo expectativas. Las expectativas en sí no es que sean malas. Lo que pasa es que depende de cómo las enfoquemos. Podemos tener expectativas realistas o podemos tener expectativas inventadas. Las expectativas realistas son aquellas que dependen de lo que yo haga. Entonces, si yo tengo una expectativa sobre algo que controlo completamente, bueno, pues en realidad sí que estoy siendo realista, sí que estoy teniendo una expectativa que me puede ayudar. Sin embargo, si lo que tengo es una expectativa inventada, y vuelvo otra vez en el tema del deporte, que casi siempre está rodeado en torno al resultado, eso es algo inventado. Entonces, si yo creo que tengo que jugar o que tengo que ganar de tal manera a este rival porque soy muy superior a él, ahí es cuando empiezo a tener verdaderamente los problemas. Una expectativa inventada es como un sueño. Tú puedes tener el sueño de ganar un torneo, tú puedes tener el sueño de ganar a un rival, pero no depende de ti. Entonces, claro, en el momento en que ese sueño no se hace realidad es cuando llega la frustración. Mira, la principal función de las expectativas es prepararnos para la acción. Tenemos expectativas precisamente para estar activos, para intentar acercarnos a eso que queremos. Si nos anticipamos mentalmente a lo que puede ocurrir, podemos preparar un plan de acción. Y el plan de acción es fundamental porque, claro, en muchas ocasiones evita sorpresas. Pero, claro, las expectativas nos ayudan a prepararnos para el futuro. El problema es que las expectativas nos hacen esperar que suceda algo. Entonces, te insisto, ¿eso que quieres que suceda depende de ti o no? Si tienes buenas razones para creer que sí dependen de ti, lo que te decía, una expectativa realista. Si hay muchos factores que no dependen de ti, una expectativa inventada. Fíjate, la felicidad se produce muchas veces cuando conseguimos algo que no esperamos. Cuando algo sucede en nuestra vida, positivo, por supuesto, que no esperamos es cuando realmente nos sentimos felices. Cuando estamos esperando algo, lo preparamos y al final sucede, bueno, nos sentimos bien, pero no llegamos a ese nivel de felicidad, que sí que ocurre muchas veces. Me gustaría hablarte ahora de un término que utilizaba Piaget, que era un psicólogo francés, que se especializó sobre todo en el estudio del desarrollo en los niños, que hablaba del pensamiento mágico. El pensamiento mágico se da mucho en el deportista. Es curioso porque se da mucho en los niños, pero se da mucho también en los deportistas. Por ejemplo, en los niños está el caso de un hermano que se enfada con su hermanito y resulta que ese hermanito enferma, por lo que sea. Bueno, pues ese pensamiento mágico le lleva a creer que su hermanito se ha puesto enfermo porque se ha enfadado con él. Busca ahí una causa y efecto que, claro, desde el mundo adulto entendemos que no es real. Sin embargo, en el deporte, dime si alguna vez te ha pasado esto, el pensar,
Si me pongo estos calcetines voy a rendir mucho mejor. Si no estreno ropa nueva para competir, voy a rendir mucho mejor. Si me llevo esta mochila en vez de la otra, voy a jugar mucho mejor. ¿Eso te pasa? Bueno, pues eso es un pensamiento mágico. Ahí creas una expectativa totalmente irreal y que no depende de ti. Tienes que ser consciente de ello. También se pueden llamar supersticiones. Y tienes que ser consciente, como te decía, de que no te están ayudando en nada. Al contrario, te están creando un lío en la cabeza bastante considerable. Por eso te recomiendo, revisa claramente cuáles son tus expectativas, tus suposiciones, tus creencias y actúa en consecuencia, que te hagan sentir bien. Cada vez que te sientas presionado, cada vez que sientas que tus músculos están tensos, que estás obligado a hacer algo, cada vez que sientas esa tensión mental que producen las expectativas desmedidas, pregúntate, ¿qué estoy esperando de mí que no depende realmente de mí? Mira, para terminar te voy a dejar 5 casos de expectativas en el deporte que tenemos que no se cumplen, o que no se tienen que cumplir, mejor dicho, y que, que te pueden afectar de manera importante. La primera expectativa que tenemos, que no es sobre nosotros mismos, es que el árbitro tiene que ser justo. Fíjate, ¿cuántas veces te descentras, te vas de una competición, te vas de un partido porque piensas que el arbitraje está siendo injusto? Bien, esto es una expectativa y claro, lo normal es que el arbitraje sea justo, ¿verdad? Pero puede no suceder. Entonces tengo que estar preparado para ello. No depende de ti que el árbitro acierte. Por eso tienes que estar preparado ante un error suyo y no dejarte ir, no dejarte salir del partido. La segunda expectativa, que también es muy habitual, es pensar que si me enfrento con un rival al que ya derroté, le voy a volver a ganar. Bueno, por fortuna, el deporte no son matemáticas, y lo que es 2 más 2 son 4 en matemáticas. En el deporte 2 más 2 a veces es 3, a veces es 4 y a veces es 5. Entonces, el hecho de que hayas conseguido un buen resultado anteriormente en unas circunstancias no quiere decir que se vaya a repetir. Eso también genera muchísima presión, el saber que te enfrentas con alguien con el que seguro tienes que ganar. No depende de ti, pueden pasar muchas cosas para que no sea así. La tercera expectativa, también que en muchas ocasiones nos lleva a la decepción, es creer que si estoy entrenando bien, voy a competir bien. Bueno, vamos a ver, siempre te pongo el ejemplo del examen. Si tú estudias, te preparas bien un examen, lo más probable es que saques una buena nota. Sin embargo, no es siempre así. Puedes prepararte bien un examen y a lo mejor aprobar con un 5 o incluso suspender. Bien, pues en el deporte ocurre igual. Si tú entrenas bien, si tú te esfuerzas, seguramente luego vas a jugar bien. Pero hay muchas cosas, muchas situaciones, incluso internas, que no puedes controlar, que no puedes gestionar, que simplemente se dan en las personas. Y ello lo que implica es que, pues, puedes hacer unos buenos entrenamientos y sin embargo durante una época determinada no competir bien. Así que esas expectativas de entreno bien, voy a competir bien seguro, sácatelas de la cabeza y céntrate en el entreno bien. Otra expectativa también muy habitual es que cada vez tengo que jugar mejor, cada vez tengo que ser mejor. Si ayer fui capaz de hacer esto, mañana voy a ser capaz de hacer eso también y además otra cosa más. Bueno, pues ocurre lo mismo. El aprendizaje no es lineal. El aprendizaje no es sumar y sumar y sumar. El aprendizaje es cíclico. Va teniendo momentos de subida y va teniendo otros momentos en los que la propia técnica, la propia táctica del deporte te hace bajar tu rendimiento. Entonces tienes que estar preparado para esos momentos, simplemente aceptarlos. Fijarte y ver cómo, pues puedes tener malas rachas, pero seguro que si sigues trabajando, al final vas a tener muy buenas rachas. La quinta y última expectativa que te quería comentar está muy referida al rendimiento físico. Si estoy en una buena racha y cada vez voy mejorando mi forma física, mi estado físico, a nivel de fuerza, de resistencia, de velocidad, y sigo entrenando, pues eso va a seguir sumando, va a seguir siendo cada vez mejor. Pero tampoco es así.
tampoco es así, pero si te fijas en los propios deportistas profesionales, ellos tienen ciclos en los que están físicamente muy bien y otros ciclos en los que el cuerpo necesita bajar su rendimiento para volver a acumular energía y volver a encontrar momentos de rendimiento alto. Con esto lo que te quiero pedir es que observes cuando estás muy bien físicamente, que lo disfrutes, que vayas al máximo en todas las competiciones, pero que seas consciente de que antes o después va a llegar ese momento de bajón físico que es inevitable y que tienes que aceptar. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues como ves hemos dado una muy buena vuelta a las expectativas, hemos dejado bien claro que la presión, esa presión que nos vence, esa presión tan agobiante y tan desagradable, depende en muy buena parte de nosotros, de saber gestionarla bien, de entenderla de otra manera, y a partir de ahí lo que te recomiendo es que empieces sobre todo a escucharte qué es lo que te está presionando. Si es algo interno, aquí te he dado claves para que puedas gestionarlo de otro modo. Si es algo externo, en otro programa lo podremos seguir hablando. Así que nada más, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya ayudado a seguir mejorando en el deporte y que hayas aprendido nuevas formas para entrenar tu mente desde ya mismo. Si te ha gustado, te agradeceré muchísimo que le des al me gusta, te suscribas al canal y lo compartas para seguir haciendo crecer este proyecto, el proyecto de inteligencia deportiva. Y ya lo sabes, todo tu potencial lo llevas dentro. Solo tienes que aprender a sacarlo. Que pases un muy feliz día.